quiero animarnos a todos, en particular a los papás, con 1 de Juan, capítulo 3 y el versículo 1, que es un pasaje precioso que dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce como hijos de Dios, porque conocen a Él, no lo conocen a Él. Qué importante y qué lindo es no solo saber que Dios existe, sino también conocerlo y conocerlo como buen papá. Y eso lo hacemos a través de Jesucristo, que dio su vida por nosotros en la cruz para que podamos tener vida eterna. Si por primera vez o segunda vez, si no has traído una Biblia, levanta la mano para que podamos prestarte una, para que puedas seguir la lectura con nosotros el día de hoy. Dios es el mejor Padre que hay. Y quiere enseñarnos cosas muy importantes, cosas que son prácticas, cosas que son verdades para toda la humanidad también. Y vemos en la Biblia, por ejemplo, que muchas cosas de la antigüedad nos enseñan cosas para el día de hoy. Por eso hoy día no estoy aquí como Brian el pastor, sino como Brian el arqueólogo. ¿Ok? Y no voy a decir ese chiste que dice para la mujer, cásate con un arqueólogo, porque mientras pasan los años te vuelves más interesante para él. No voy a decir ese chiste, no, para nada. Pero aquí estoy con unas herramientas que podría usar un arqueólogo. Ya vamos excavando, cavando, estudiando un poco un sitio en Israel, buscando cosas interesantes y cosas que nos pueden apoyar a entender cómo fue el pasado. Y me han dicho que justo aquí han sacado un poco de tierra, porque podemos encontrar aquí quizás algo muy interesante. Entonces voy a mover la tierra un poco aquí. No siento nada todavía. Como buen arqueólogo voy despacio, porque no quiero hacer daño a cualquier cosa que yo podría encontrar. He tocado algo. ¿Será una piedra? ¿Qué será? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué ha pasado en este sitio? Quizás años atrás, porque lo que hemos encontrado en esta zona son cosas de hace 4,000 años más o menos, y veo algo aquí. Y qué pena que me olvidé mi brocha para limpiarlo. Pero ¡wow! He encontrado, ahí está en la pantalla creo, he encontrado a Moisés. He encontrado a Moisés con 2 tablas que también nos apuntan. Y hay una palabra abajo que dice Levítico. Levítico. Un tesoro. Quizás después de Ruth, mi libro segundo, que es mi libro favorito de la Biblia. Quizás para algunas personas piensan, Levítico. Hoy qué complicado. Intenté leer Levítico una vez y no pasa nada. Pero como buen arqueólogo o como buen cristiano, como buen papá, nos da esa curiosidad, porque vemos que el rey David en diferentes momentos en su vida decía que él amaba la ley de Dios. David, el rey que venimos estudiando en 1 Samuel, él no tenía en la mano el Nuevo Testamento, no tenía en la mano ni siquiera los profetas, la mayoría de los profetas, pero cuando él hablaba de la ley de Dios, que amaba la ley de Dios, mayormente hablaba de Éxodo, de Levítico, de Números, nuestros libros favoritos, ¿verdad? David dice en Salmo 19, por ejemplo, las leyes del Señor son verdaderas. Una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, e incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, e incluso que la miel que gotea del panal.
Moisés con la ley en la mano. Una estatua, una imagen de Moisés, el gran profeta. Escriben esto hoy día en sus apuntes, en sus cuadernos. El pasado nos aclara el presente y el futuro. El pasado nos aclara el presente y el futuro. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque hace unos meses atrás colectamos preguntas de la gente de Coronilla. Y vi que dentro de esas preguntas que ustedes han hecho, hay varias preguntas que prácticamente son de la misma categoría, que tiene que ver con la pregunta principal que vamos a tocar hoy día. Pero es muy amplio lo que podemos estudiar con ese tema. Y realmente lo que estamos haciendo con esas preguntas, contestando esas preguntas en las próximas semanas, Dios mediante, es que queremos no solamente contestar una pregunta, sino terminar con una cosmovisión cristiana. Porque quizás contesto la pregunta de manera adecuada hoy día de la pregunta tal. Y quizás en 6 meses cambie la pregunta. Entonces es mejor saber cómo identificar qué clase de pregunta es. Es muy importante saber cómo evaluar la respuesta adecuada conforme a muchos factores que tienen que ver con la Biblia entera. ¿Ok? Claro que nos queda mucho por descubrir. El hecho que yo estoy aquí hoy día contestando una pregunta quizás no quiere decir que yo he llegado. Sigo aprendiendo. Siempre vamos aprendiendo, no solo por la información que ya tenemos en la mano, sino porque lo que vamos descubriendo con los arqueólogos que estudian en el tiempo de Jesús, de esos lugares, la ciencia y cosas así, lo que la Biblia dice hace 2000 años, 3000 años, 4000 años, que no entendíamos, hoy en día somos privilegiados porque podemos entenderlo. Es muy interesante porque yo estaba conversando con unas personas hace un par de semanas que, por ejemplo, yo leía años Apocalipsis cuando dice que van a salir de las 12 tribus de Israel, 144,000, 12,000 de cada tribu en el tiempo de la tribulación. Y van a ser evangelistas para el Señor. Mi pregunta siempre fue, pero los judíos hoy en día, casi ninguno de ellos sabe de qué tribu es. Y si no sabe de qué tribu es la persona, ¿cómo van a saber cómo identificarse con tal tribu? Pero ahora con la ciencia de hoy, no es difícil. Porque con el estudio de su ADN, ellos pueden saber no solo de qué tribu vienen, sino pueden llegar a estudiar sus pasados hasta llegar a Noé. Es increíble porque tengo un amigo que es científico que ha escrito un libro acerca de eso. Es impresionante. Entonces lo que no podíamos entender hace 15 años, y ahora fácil. Qué bacán que vivimos en tiempos así. Pero también requiere mucha humildad cuando estudiamos, cuando contestamos una pregunta cualquiera en cuanto a la Biblia. Pero hay mucho tesoro. Hay muchos detalles ahí que están por descubrir. Por eso les pido orar conmigo primero y luego vamos a empezar con un pasaje de la Biblia. ¿Ok? Señor, gracias por el día de hoy. Gracias porque tú puedes volvernos a cada uno de nosotros arqueólogos espirituales, personas listas a cavar, personas listas a escudriñar, investigar lo que antes no entendíamos y descubrir cosas hermosas, cosas muy prácticas cuando ponemos el empeño. Yo pido, Señor, que podamos bebernos arqueólogos espirituales, cada uno de los que estamos aquí el día de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Abren en sus Biblias, los que están usando la Biblia, estamos en la página 90, Levítico capítulo 14, versículo 33. Levítico capítulo 14, versículo 33.
Y cuando ya están ahí, levanten la mano. Por si acaso es Génesis, Éxodo, Levítico, el tercer libro de la Biblia. Levítico 14, 33. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Algunos ya están dormidos. No, nadie está dormido todavía. Ok, muy bien. Mira lo que dice. Dice, luego el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, cuando lleguen a Canaán, la tierra que les doy como posesión, puede que yo contamine con moho algunas de las casas de su tierra. El propietario de una casa así deberá acudir al sacerdote y decirle, parece que mi casa tiene algún tipo de moho. Antes que el sacerdote entre a inspeccionar la casa, deberá vaciarla con el fin de que nada de lo que hay dentro sea declarado ceremonialmente impuro. Entonces el sacerdote entrará en la casa y examinará el moho de las paredes. Si encuentra manchas verdosas o rojizas y la contaminación parece estar más profunda que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá por la puerta y pondrá la casa en cuarentena durante 7 días. Al 7º día, el sacerdote regresará para inspeccionarla nuevamente. Si encuentra que el moho de las paredes se ha extendido, mandará quitar las piedras de las áreas contaminadas. Luego, el material contaminado será llevado fuera de la ciudad en un lugar o a un lugar designado como ceremonialmente impuro. Entonces se deberá raspar a fondo las paredes de todo el interior de la casa y tirar el material raspado en el lugar impuro fuera de la ciudad. Se traerán piedras nuevas en lugar que las que se han quitado y volverán a cubrirse las paredes con yeso. Un pasaje un poco confuso, honestamente, no por el hecho que tomen muy en serio la presencia de moho en la pared, porque, bueno, claro que en los tiempos de Moisés esta gente no sabía, pero tener o vivir en una casa contaminada así hace mucho daño a la salud de la persona. La Biblia lo dice hace 4,000 años. Antes asistía a nuestra iglesia una familia que ellos se fueron a vivir en Orlando, en los Estados Unidos. Y justo hace una semana, la mamá me cuenta, me dice, Brian, tú no sabes lo que hemos pasado con nuestras hijas, que tú las conoces, porque han estado muy mal de salud. Una, la mayor, casi fallece. Y no sabíamos qué hacer. Y de repente, ¿cuál fue la causa del problema de su salud? Un problema tan serio, justo moho en las paredes. Dice, ahora estamos reparando toda la casa, pero hemos pasado por un tiempo muy difícil. Bueno, Dios ya lo sabía y sabía que era importante corregir un problema así. Pero ahí no va mi inquietud, porque lo que no entendía, y honestamente nunca había prestado atención a esa frase, es cuando dice en el versículo 34, cuando llegan a Canaán, la tierra que les doy como posesión es una bendición para ustedes. Ustedes van a tener esa tierra que yo les estoy dando. Va a ser chévere. Dice, puede que yo contamine con moho algunas de las casas de su tierra. ¿Alguna vez han pensado en eso? ¿Por qué Dios contaminaría la pared de una casa del pueblo suyo? Parece que Dios es malvado. Parece que Dios quiere que la gente sufra. Parece que Dios hace cosas malas a propósito, ¿verdad? Bueno, me puse a actuar como arqueólogo espiritual. Empecé a estudiar. Y no sé si ustedes alguna vez han estudiado este versículo, pero yo creo que si 5% de ustedes lo han estudiado es mucho. Pero me encanta lo que descubrí. Descubrí que en el Midrash, que es como una especie de comentario
del Antiguo Testamento de los judíos, son muchos libros de comentarios, ellos comentan sobre este pasaje. Y dicen que este pasaje, Dios coloca mojo en la pared de la casa de una familia, porque Dios está tratando con su corazón de los que viven ahí adentro. ¿En qué sentido? Quizás un vecino tenía una necesidad. Préstame 1 kilo de azúcar porque han venido amigos. Le tengo que darles un postre, un refresco, algo así. Y el dueño de la casa, el vecino, le dice, ay, perdón, pero justo se acaba nuestro azúcar, no tenemos azúcar. O quizás algo un poco más grande, ¿no? Quizás, mire, ya estamos en tiempo de cosecha y mi molino se ha malogrado. Tengo aquí mi cosecha y si no lo puedo molinar, ¿cómo voy a terminar? Préstame tu molino, por favor. Ay, el mío también se malogró. Pero está mintiendo. Está siendo egoísta. Está siendo una persona quizás con codicia también, porque piensa que si ayuda a su vecino va a terminar mejor que él, económicamente hablando, y entra la codicia, la envidia, etcétera, y no quiere apoyar a su vecino. Es un corazón reacio para compartir con el vecino. En ese sentido, Dios viendo todo, ¿se han dado cuenta de lo que tienen que hacer los judíos? Si un vecino pasa por la casa, o el mismo dueño, pero el vecino normalmente pasa por la casa y dice, vecino, ¿qué tienes en la pared ahí? Parece que la pared está contaminada. ¿Qué tiene que hacer el que tiene la casa, el dueño de la casa? Tiene que llamar, ¿a quiénes? A los sacerdotes. Y los sacerdotes al llegar, ¿qué tienen que hacer ellos? Ok, vamos a entrar a inspeccionar, pero no queremos que todo quede declarado contaminado. Y por eso, primero van a sacar todas esas cosas de su casa y luego vamos a entrar para inspeccionar. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Ha mentido. Ha dicho, azúcar no tenemos. O ha dicho, el molino está malogrado. Y el sacerdote viene, ok, tienes que sacar todo. Y el vecino que justo el día anterior le pidió prestar el molino, ve que está sacándolo todo. Todo está siendo descubierto. Todo está siendo, el hombre está siendo confrontado con su egoísmo, con su codicia, con su falta de desear apoyar a su vecino, etcétera, ¿verdad? Entonces está tratando Dios con quizás su sentido de la autosuficiencia también, que piensa, si no cuido a mí mismo, ¿quién me va a cuidar? Por eso no voy a apoyar a mi vecino, cosas así, quiere ser independiente. Entonces, una frase así chiquita en Levítico nos da una información que muchas veces llega a ser algo preciso, ¿verdad? Y qué lindo cuando vamos estudiando de manera más profunda las Escrituras. Y vamos estudiando Levítico y libros así en particular. ¿Les parece interesante? A mí sí. Y ahora vamos a buscar Mateo capítulo 22, empezando con el versículo 35, la página 747. Mateo 22, 35 y adelante. La página 747. En este momento estamos hablando de preguntas en general que podemos tener en cuanto a Dios o en cuanto a la Biblia. Y que muchas veces lo que es el problema no es que Dios tiene un problema, sino es que nosotros no tenemos la información adecuada. ¿Ok? Y quizás no tenemos el corazón adecuado tampoco. Justo yo estaba hablando con una persona la semana pasada y es una persona que recién está buscando a Dios. Yo le dije, muchas veces cuando hablamos con gente religiosa, el problema no es exactamente que no tengan conocimiento de la Biblia, sino no conocen el corazón de Dios. Y por eso no saben cómo interpretar la Biblia de una manera adecuada. Mateo 22 dice, Dios,
se corta, ¿no? Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esta parte es importante. Muchas veces cuando estoy apoyando a otros a enseñar la Biblia, les digo que primero tienes que llegar al corazón de la persona. Porque si no llegas a su corazón, no te va a escuchar. Pero si nos quedamos solo con el corazón, tampoco. O como se dice, tampoco. ¿No? Después tiene que ver el alma. ¿No? Después, ¿qué viene? Con toda tu mente. Es importante para nosotros como cristianos aprender a amar a Dios con toda nuestra mente, estudiar, pensar correctamente. Y dice Cristo, este es el primer y el mandamiento más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Entonces, la segunda reflexión, el segundo punto para el día de hoy es: amar a Dios involucra todo. Amar a Dios involucra todo. Muchas veces hay gente que suele ser más emotiva. Y ellos son los que, y no es malo, que cuando estamos alabando al Señor, ellos están brincando o llorando o gritando, y otros son más fríos. Entendemos que hay personas que son distintas, ¿no? Pero también hay otras personas que son muy cerebrales, todo es la parte intelectual. Entonces lo que buscamos es amar a Dios en todas esas áreas. ¿Ok? Todo tu ser y toda tu experiencia tiene que ser apuntando hacia esa meta de amar a Dios. Dejar de decir, espero que me entiendan con lo que voy a decir yo. Muchas veces escucho cristianos que dicen, mi vida cristiana. Yo entiendo lo que quieren decir, pero yo creo que hay un pequeño error cuando decimos en mi vida cristiana, porque es como decir que tengo mi vida cristiana y tengo mi vida normal. Cuando toda mi vida tiene que ver con Jesús. Toda mi vida tiene que ver con Cristo, ¿verdad? Entonces, fe tiene que obrar en todas las áreas de tu vida. Me encanta el libro de Esther, por ejemplo. Un libro del Antiguo Testamento, todo un libro de la Biblia que nunca menciona en ningún momento a Dios. Pero vemos que Dios está actuando durante todo el tiempo y a través de todo el libro de Esther. Pero esta cosa de amar a Dios con toda tu mente. Hay una frase que escuché hace muchos años atrás que me gustó, que dice: el corazón no puede alegrarse de lo que la mente rechaza. El corazón no puede alegrarse de lo que la mente rechaza. Y por eso, amigos, es tan importante estudiar. En la Biblia Dios nos enseña a amarle a Él y nos enseña a amar a los demás de manera adecuada. Y tenemos que aprender a hacerlo. Muchas veces pensamos que estamos amando bien, pero cuando estudiamos la Biblia, justo nos damos cuenta que nuestro amor es un amor muy equivocado. Estas semanas yo estoy obsequiando para el Día del Padre desarmadores a las personas que yo estoy frecuentando en cafés, vecinos, porteros, etc. Y casi siempre les he dicho, por si acaso te doy esta herramienta para recordarte que para el Día del Padre hay buenas herramientas en la Biblia para enseñarnos cómo ser buenos papás. Cosas así, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde estamos apuntando cuando queremos amar a Dios con nuestra mente? Es poder amar a Dios bien.
Amar a Dios con la mente también nos ayuda a amar a los demás. ¿Ok? Pero muchas veces entran dudas. Si somos honestos, a veces Dios hace cosas en la Biblia o en nuestras vidas también y terminamos cuestionando. Quizás no dudamos de la existencia de Dios, pero sí pensamos, no me parece, ¿ah? No me parece cuando Dios mandó a su pueblo matar a toda la gente de Canaán. ¿Cómo es posible que Dios ha mandado a la gente, a los israelitas, matar a todos esos, hasta los bebés? O quizás en tu vida, yo vengo sirviendo a Dios tantos años y termino con esa enfermedad. Y esta vecina que maldice a Dios, maldice a todos sus vecinos, que se porta mal con todos. ¿Y por qué ella tiene una salud perfecta? No toma ni una pastilla, come mal, como pollo a la grasa todos los días y no le pasa nada. Y yo también, ¿no? Entran dudas en nuestra mente. Escriban esto. El límite está en nosotros, no en Dios. Cuando la Biblia no nos cuadra, cuando Dios lo que hace no nos cuadra, el límite está en nosotros y no en Dios. ¿Ok? Hechos capítulo 17, versículo 1, es donde habla de los cristianos de un pueblo bien noble. Ellos aprendieron que es bueno estudiar, es bueno preguntar y es bueno evaluar también. Justo la semana pasada hablé con una persona que asiste a nuestra iglesia y con un poco de temor me dice, Brian, quiero hacerte una pregunta, pero no soy rebelde. Y dice, no sé si debo visitarte o no. Tengo pregunta nomás. A mí me encantan las preguntas. ¿Cómo vamos a aprender si nunca preguntamos? No tomamos las preguntas como algo negativo, sino como algo positivo. Creo que entendemos eso, ¿no? Que la persona que nunca pregunta no porque lo sabe, sino porque no sabe nada. Yo siempre he dicho que yo era tan pésimo en la matemática en el colegio que el profesor decía, Brian, ¿tienes una pregunta? No. Porque yo no estaba en nada. No sabía ni siquiera qué preguntar. Entonces, una pregunta es saludable. Muestra que estás aprendiendo. Muestra que estás entendiendo algo. Bueno, dice aquí, los de Berea tenían una mentalidad más abierta. Tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Una mente abierta no significa que es una mente vacía. No, hay gente que quiere vaciar su mente de todo y no es la respuesta. Pero ellos tienen una mentalidad más abierta porque incluso cuando Pablo les enseñaba, ellos volvían a casa y estudiaban. Lo que dice Pablo es correcto, no es correcto. ¿Qué más podemos aprender? ¿Qué más podemos sacar de lo que Pablo nos está diciendo? Y eso es excelente. Proverbios capítulo 25, versículo 2 dice, es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. Me encanta este versículo, ¿no? A Dios te gusta ocultar ciertas cosas que no sea tan fácil entender lo que dice o llegar a la conclusión correcta, porque quiere que los que realmente quieren la respuesta, que van a tener que poner empeño y atesorar lo que van aprendiendo a la vez. Entonces también escriben eso. La dificultad no es una pared. La dificultad no es una pared, sino es una puerta. Cuando yo veo algo que no cuadra, que no entiendo, es una puerta para entrar y empezar a estudiar. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, la página 908, dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero
alguien que no tiene de qué. A ver, sé un buen obrero, alguien que sepa usar bien el micrófono. No, así no. Que no tiene de qué avergonzarse y que explique correctamente. Me gusta porque la Reina Valera 1909 dice trazar bien la palabra de verdad. Algunas personas en inglés dicen que divide bien la palabra de Dios. Muchas veces la gente se equivoca cuando estudia la Biblia y busca una aplicación porque la gente no sabe que hay que interpretar la Biblia según diferentes tiempos, según diferentes dispensaciones. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con eso? Dios hizo diferentes pactos con su pueblo, diferentes promesas, actuó de manera diferente, distinta con su pueblo, según los diferentes tiempos. La salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. La salvación siempre se basa en Cristo, pero su trato de Dios con las personas iba cambiando. Aquí tengo una tabla que no voy a explicarlo con detalles hoy día, solo es para darles un poco de sabor y un poco de curiosidad. Y también lo bueno es que en el mes de julio vamos a ofrecer un curso, julio y principios de agosto, donde vamos a estudiar con más detalles cómo Dios obró de diferentes formas en diferentes tiempos cuando hablamos de la salvación. Vamos a ofrecer un curso de soteriología, que es la doctrina de la salvación. ¿Ok? Por ejemplo, vemos aquí que el tiempo de la inocencia. En Génesis, cuando Dios hizo la creación y Adán y Eva vivieron en el Edén, eran inocentes. Después pasamos al tiempo de la conciencia. Después de la caída de Adán y Eva y antes de la ley de Moisés, antes incluso del diluvio, etc. El gobierno humano, cuando Dios utilizó el gobierno humano para gobernar a las personas. Después del tiempo de la promesa, cuando Dios llama a Abraham y dice que todos van a ser bendecidos a través de Abraham, etc. ¿Ok? Y recién, cuando llegamos al día de Pentecostés, no antes, cuando llegamos al día de Pentecostés, es cuando vemos que Dios hace un pacto, un trato distinto, porque ya no está tratando con Israel como antes, sino está tratando con la iglesia. ¿Ok? Eso es muy importante y vamos a ver por qué en el curso de soteriología en el mes de julio. Y ahora, ¿qué he hecho aquí? Ok, las divisiones más importantes, solo para darles algo de apetito, curiosidad, ¿ya? Divisiones críticas para la iglesia, la era de la ley. Establecida en el Sinaí exclusivamente para Israel, y cuando Dios administraba la vida cívica, ritual y moral de una nación física hasta que se cumpliera la promesa del Mesías en la cruz. Después entramos en el tiempo de la era de la gracia. Nuestra dispensación actual, Dios trata con la iglesia, un cuerpo espiritual compuesto por judíos y gentiles. Las ordenanzas legales de la ley fueron clavadas en la cruz. Eso es muy importante. ¿Ok? La última frase. Las ordenanzas legales de la ley fueron clavadas en la cruz. Y terminamos con la era del reino que estamos esperando todavía. No estamos en el reino de Dios todavía. Es el cumplimiento literal e histórico de las promesas de Dios a la nación de Israel. Cristo gobernará el mundo políticamente desde Jerusalén con justicia perfecta. ¿Ok? Y ahora, esas son cosas importantes y voy a darles unos ejemplos para que podamos estudiar bien, incluso los evangelios. Por ejemplo, debido a que Jesús vivió y predicó y murió durante la dispensación de la ley de Moisés,
Muchas de sus instrucciones en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los evangelios, estaban dirigidas a personas que vivían bajo el antiguo pacto o estaban orientadas a ofrecer el reino de Dios a Israel. Antes de la cruz, en Mateo capítulo 8, versículo 4, Jesús sana a un leproso y le dice: ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Esto era una aplicación directa para esa dispensación, para ese tiempo. Si Dios te sana de una enfermedad hoy en día, no tienes que buscar un sacerdote, porque ya no estamos bajo la ley, estamos en el tiempo de la gracia. El tiempo ha cambiado. Después de la cruz, en las epístolas, desde Romanos hasta Judas, Pablo y los apóstoles dan las reglas de vida directas para la era de la iglesia, enfatizando la justificación por gracia únicamente a través de la fe. Y es aparte de las obras de la ley. Eso es muy importante, porque, por ejemplo, a veces pregunto a cristianos: ¿estamos bajo la ley o bajo la gracia? Bajo la gracia. Ok. Entonces, ¿tenemos que obedecer los 10 mandamientos? Ahí, a ver, sí, claro, no podemos mentir. ¿Estás seguro que tenemos que obedecer los 10 mandamientos? ¿Por qué estamos aquí día domingo entonces? Los 10 mandamientos son del Antiguo Pacto. En el Nuevo Testamento, sin entrar en toda la doctrina hoy día, solamente para darles una idea y para animarles a participar en el curso también, ya estamos en el tiempo de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a mandar mentir, y por eso no debemos de mentir. Pero el Espíritu Santo nos da la libertad de alabar al Señor día domingo, sábado, otro día, y todos los días también. Porque no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. ¿Ok? Todo eso es como un precursor para hablar de un tema, de una pregunta que nos han hecho. ¿Qué dice la Biblia sobre los tatuajes? ¿Qué dice la Biblia sobre los tatuajes? Esa es una pregunta que es como una ola del mar. Viene con fervor, viene con mucha fuerza, después baja, después vuelve otra vez, ¿no? Pero yo quiero entender algo con esa pregunta. Porque la pregunta en sí es importante, pero el hecho que estemos preguntando qué tiene que ver la Biblia con los tatuajes, que dice, habla de algo más importante que está atrás de esa pregunta. Y eso es cómo debemos de ver el mundo, cómo debemos de vernos, cómo tenemos que pensar como cristianos en el día de hoy, en el tiempo de las epístolas. Y con esta mente de arqueólogos, vayamos a la pregunta de hoy de los tatuajes buscando Levítico capítulo 19, versículo 28. Levítico capítulo 19, versículo 28. Aquí está la misma y la famosa pasaje, o el mismo pasaje tan famoso, que dice: no te hagas cortes en el cuerpo por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Ahí está. No puede ser más claro, ¿verdad? Los que tienen tatuajes aquí, arrepiéntense, bórrenlos, van al infierno si tienen tatuajes. O si no, bueno, si tenían los tatuajes antes de ser cristianos, ok, ya estaba hecho. Pero no es recomendable, no es bueno hacer tatuajes nuevos. Esas son las posturas de los cristianos hoy en día, de los que no han entendido bien lo que dice la Biblia. Entonces, en primer lugar, Levítico, ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿Es el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, o es el tiempo de la ley de Moisés?
es el tiempo de la ley, ¿verdad? ¿Y la ley se aplica a la iglesia o se aplica solo a los judíos, a los de Israel? Solo a los de Israel. No se aplica a todos, no se aplica a mí hoy en día. El tiempo de la ley es muy importante. La ley de Moisés fue vigente durante el tiempo de Moisés hasta la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, obvio que no se trata de la salvación. Si tú tienes tatuaje, si no tienes tatuaje, no te salva y no te quita la salvación tampoco. Y no se trata de nuestro tiempo, aunque el corazón o el sentir de ese pasaje vale todavía. Igual que lo que explicamos con el mojo en la pared. Hoy en día, si tú tienes un problema de mojo en la pared, no me llamas a mí como sacerdote. Pero sería bueno arreglar tu problema. Y más que todo, cuidar tu corazón de la codicia, del egoísmo, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el corazón de Dios reflejado en este pasaje, en este versículo? Es el énfasis en la adoración de dioses falsos, de rendir homenaje a los muertos. ¿Ok? Y es muy interesante porque muchas veces cristianos y normalmente líderes de otras iglesias, cuando he conversado con ellos, se dan cuenta que yo tengo tatuajes y empiezan a condenarme. ¿Cómo es posible? Y siempre la persona, el hombre que me juzga, que me condena, nunca tiene barba. Nunca tiene barba. Y se han dado cuenta quizás del versículo anterior. Mira lo que dice el versículo 27, Levítico 19, 27. No te recortes el pelo de las sienes ni de la barba. Cuando les conviene, usan el pasaje. Ay, no me gustan los tatuajes, tengo un versículo. Pero cuando se trata de dejar la barba crecer, no quiero barba, ese versículo no se aplica. Y mucho menos dejar su pelo crecer en ambos lados, así en rulos, como hacen los judíos, que son muy estrictos. ¿Ok? Pero va más allá. Porque hay algo hermoso tras de este pasaje. En Isaías 49, versículo 16, la página 557, vemos algo distinto. Vemos un corazón de Dios que es lindísimo. Y vemos que muchas veces lo que la Biblia prohíbe, en un momento lo prohíbe, no porque está mal en sí, sino porque la gente lo practica de una manera equivocada. Por ejemplo, la Biblia dice que en el tiempo de la tribulación, Dios va a mandar un ángel que va a poner una marca en su frente de todos los que están siendo fieles al Señor. Los que están siendo fieles al Señor, cuando tienen la marca en su frente, cuando pase el ángel de la muerte por ahí, no los va a matar. Pero otros que tienen la marca, porque ellos no, con lo contrario, los que no tienen la marca, porque no aman al Señor, ellos van a terminar perseguidos, mal, perjudicados, porque no tienen la marca que nombra a Cristo. Entonces el enemigo siempre busca cambiar la cosa, voltear la torta, ¿no? Y quiere darles a las personas una marca cuando no les corresponde. Pero mira lo que dice aquí, Isaías 49. Yo he puesto aquí porque algunos lo creen de manera literal, Dios tenía tatuajes. No es exactamente así, pero el sentir. Dios está hablando aquí. Dice, mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. En mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas. Dios ama tanto su pueblo que tiene sus nombres de su pueblo, de los miembros de su pueblo, en sus manos.
No tiene sus nombres en su frente, ni en sus brazos, mucho menos en su espalda, sino en sus manos, porque siempre está pensando, siempre está actuando a favor de su pueblo. Qué hermoso lo que vemos aquí en cuanto a Dios. Además, en el mundo antiguo, era el esclavo quien llevaba la marca, el tatuaje del amo, y nunca lo contrario. Y aquí vemos que Dios es el que pone la marca de los que son sus siervos en sus manos, porque está mostrando humildad y amor puro para ellos. Él adopta la posición de llevar la marca de propiedad de su pueblo. Unos capítulos anteriores, en Isaías 44, versículos 1 al 5, la página 552, dice: ahora escúchame, Jacob, mi siervo Israel, mi elegido. El Señor que te hizo y que te ayuda dice: no tengas miedo, oh Jacob, siervo mío, mi amado Israel, mi elegido, pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Algunos dirán con orgullo: yo le pertenezco al Señor. Otros dirán: soy descendiente de Jacob. A mí me encanta esa parte. Algunos escribirán el nombre del Señor en sus manos y tomarán para sí el nombre de Israel. Qué bacán, ¿no? Dios dice en Isaías: yo tengo sus nombres y ustedes escritos en mis manos. Y la gente también dice: tengo el nombre de Dios escrito en mis manos. Siempre quiero recordar a mi Dios, siempre quiero actuar según quién es mi Dios. No está hablando exactamente de tatuajes, pero tampoco no podemos descartarlo, porque Dios lo manifiesta, lo expresa así. No estoy mandado a todos poner el nombre de Dios en sus manos en tatuajes mañana, por si acaso. Es algo que realmente nos habla del corazón de Dios. Pero me encanta porque también en Zacarías, capítulo 13, versículos 4 a 6, dice Zacarías: en aquel día la gente se avergonzará de decir que tiene el don profético. Nadie se hará pasar por profeta vistiéndose con ropa de profeta. Dirá: yo no soy profeta, soy agricultor. Comencé a trabajar para un agricultor en mi niñez. Y si alguien pregunta: entonces, ¿qué de esas heridas en tu pecho? Él responderá: me hirieron en casa de mis amigos. El contraste aquí es interesante. Es un contraste entre los babilonios, que practicaban en sus cultos cosas terribles, amaban y servían a dioses bambas falsos, ¿no? Y Israel, el pueblo de Dios, llega a vivir en Babilonia 70 años. ¿Ok? Los babilonios se cortaban en honor a sus dioses. Se tatuaban así también, buscando servir a sus dioses. Y en lugar de seguir esas costumbres o esas costumbres paganas, el profeta visualiza un futuro donde la gente usará esa misma idea de marcarse la piel, pero con un propósito completamente transformado: celebrar su identidad y su conexión con el Dios verdadero. Entonces, no se trata si tú tienes tatuajes o si no tienes tatuajes, se trata de lo que llevas en tu corazón. Y si tú quieres realmente identificarte con Cristo en cada momento de tu vida o no. ¿Ok? Interesante, porque al final ambos pasajes que hemos leído en Isaías usan la idea de las marcas permanentes en la piel. Y hoy relacionamos eso visualmente con los tatuajes. ¿Ok? Pero para recordarnos, eso es lo más importante hoy día.
si tú eres cristiano, aun con dudas, aun cuando quizás escuchas a alguien que te dice algo que no es, o aun cuando dices, me falta mucho aprender, me equivoco mucho, soy muy emotivo a veces, soy infiel a veces, tienes un buen Padre. 1 Juan capítulo 3, versículo 1. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos sus hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Qué privilegio conocer a Cristo. Qué privilegio poder estudiar la Biblia y seguir aprendiendo vez tras vez tras vez, más y más y más. Y descubrir tesoros, cosas maravillosas en la Biblia que nos ayudan a vivir una vida distinta. Y ahora, hay una preocupación que tengo yo. No sé quiénes son las personas que nos han hecho esas preguntas, y les felicito, les agradezco porque las preguntas son buenas, siempre, ¿no? Pero veo, y eso no es malo porque también tenemos mucha gente nueva aquí, veo que tenemos que tener una teología más adecuada, y eso tiene que ver con cómo vemos el mundo en el cual vivimos y quiénes son los que tienen influencia en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, para las aplicaciones esta semana, primero, leer la Biblia. Y cuando digo eso, lo digo como algo muy general, pero ¿qué quiero decir con eso? No es malo leer un libro devocional. Un libro devocional es un libro donde citan un versículo y la persona, el autor o la persona que ha escrito el libro, después escribe 3 párrafos, algo así, acerca de su experiencia sobre el pasaje, etcétera, el versículo. No es malo, pero tampoco no vas a llegar a tener una fe bien profunda si solo lees un libro devocional. Y tampoco no vas a llegar a tener una fe adecuada si nunca lees y nunca estudias Levítico o los pasajes difíciles. Los pasajes que terminas diciendo, ay, no, eso no es para mí, eso es para los que están en otro nivel. ¿Cómo vas a llegar a otro nivel si no estudias? ¿Ok? Entonces, leer la Biblia. Y con eso cambiar el no entiendo por voy a investigar. Porque lamentablemente hay cristianos que yo conozco que tienen 15 años en la fe, 20 años en la fe. Y cuando les pregunto acerca de un pasaje, ay, ese pasaje no lo entiendo. Pero ¿has investigado el pasaje? No, todavía. Pero tienes 15 años. Es tiempo de poner más empeño en tu caminar con Cristo. Y algo que también tiene que ver con eso. El algoritmo no puede discipular. El algoritmo no puede ser tu mentor. Lamentablemente hoy en día hay muchos en redes que hablan de temas cristianos y suena bien. El problema es que no conocen el corazón de Dios y terminan desviándonos. Y ahora estoy diciendo con eso que tenemos que evitar los que son cristianos que hacen sus videos en TikTok. No, tampoco. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es mejor ser discipulado, o sea, que tengas un mentor de una persona de carne y hueso que tú conoces. Porque muchas veces esos que están en TikTok, que están en Instagram, hablan bonito. Pero mi pregunta muchas veces es, ¿quién es su pastor? ¿Quién vigila por sus vidas? ¿Quién lo respalda? Y muchas veces no sabemos. Y eso es peligroso. Entonces, amigos,
Cuando se trata de preguntas, en general, lo que necesitamos es una dieta balanceada, espiritualmente hablando. Yo he puesto como una idea una dieta 3x1. ¿Qué quiero decir con eso? Porque por cada minuto que escuches el consejo de una persona en TikTok, siendo cristiano, debes pasar 3 minutos leyendo la Biblia. Y por cada minuto que escuches un cristiano en TikTok, espero que sea y mucho más si no es cristiano, ¿no? Pasar 3 minutos leyendo la Biblia o consultando con un pastor, un líder que tú conoces. Pasar 3 minutos leyendo, 1 minuto orando quizás y 1 minuto hablando con un líder. Esa es la idea, ¿ok? Esta cosa de una dieta espiritual implica que estás aprendiendo a controlar el tiempo en las redes, en vez de dejar que las redes te controlen a ti. Es muy fácil pasar de video, en video, y terminas siendo influenciado por ideas que al final no son lo correcto, no te alimentan de la manera correcta. ¿Ok? Entonces, los tatuajes. Tengan cuidado de los que quieren imponer sus ideas, que comparten algo que no tiene base bíblica. ¿Ok? La libertad que tenemos en Cristo, pero también somos responsables por lo que hacemos. Eso es sumamente importante. La semana que viene, Dios mediante, vamos a hablar de otras preguntas que son de una misma categoría, pero más que todo hablar de la cosmovisión. Creo que va a ser interesante porque vamos a hablar de, por ejemplo, alguien hizo una pregunta: ¿qué música debo escuchar? ¿Y qué música debemos tocar en la iglesia? Otra persona hizo otra pregunta parecida, ¿no? Y veo que con esas preguntas podemos realmente aclarar muchas cosas. Por ejemplo, un cristiano solo debe escuchar música cristiana. Un cristiano puede participar en arte que no sea arte cristiano. O todo tiene que ser música cristiana, arte cristiano, etc. Esas son preguntas que realmente tienen que ver con cómo vemos al mundo en el cual vivimos. Y de eso vamos a hablar la semana que viene, ¿ok?